Saludos cordiales estimadas y estimados estudiantes del cálculo 4. Hoy vamos a resolver lo que es una ecuación diferencial mediante el método de variable separable. Ok, si nos fijamos en nuestra ecuación diferencial, podemos observar que ella está dividida en dos partes, una que multiplica el diferencial de x y la otra que multiplica el diferencial de y. A su vez, ellas están lo que sería divididas o separadas por un negativo. El negativo que vemos aquí. Entonces, vamos a separar, es decir, vamos a pasar esta parte del diferencial de x para el otro lado de la igualdad, y con eso puedo eliminar rápidamente lo que es el signo negativo. Ambas me quedarían por lo tanto positivas, es decir, que me quedaría menos y al cuadrado más y al cuadrado que multiplica a x diferencial de y. Esto a su vez va a ser igual entonces a menos, puede ser que está positivo, va a pasar negativo, x al cuadrado más lo que sería x al cuadrado por y. A su vez esto multiplica el diferencial de x. Ok, ambos como están negativos podemos hacer una simplificación directa, entonces me va a quedar positivo. Ok, ya logré separar lo que es el diferencial de y para un lado y el diferencial de x para el otro lado. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Sabemos que en las variables separables tenemos que dejar de un lado de la igualdad todo lo que son las y del otro lado de la igualdad todo lo que son las x. Por lo tanto, en este caso, para dejar el diferencial de y sola, fíjense que tengo un factor común muy peculiar, es decir, tengo y al cuadrado y y al cuadrado. Esto, si yo lo trabajo, entonces, como lo hemos mencionado antes, con el factor común, me quedaría y al cuadrado que multiplica a 1. Recuerden que al sacar el y al cuadrado de aquí como factor común va a quedar multiplicando a 1 más x por el diferencial de y. Entonces, esto va a ser igual, vamos a ver el otro lado, fíjense que tengo x al cuadrado y x al cuadrado. Puedo aplicar nuevamente un factor común y me quedaría entonces 1 más lo que sería y diferencial de x. Ok, ahora, ¿puedo integrar directamente en este momento? No. ¿Por qué? Porque con el diferencial de y, fíjense que tengo a 1 más x, y con el diferencial de x tengo a 1 más y. Entonces, ¿qué voy a hacer con estos términos que multiplican a lo que sería mi diferencial? En este caso, el 1 más el x, vamos a pasarlo al otro lado de dividir, igualmente con el 1 más y, que lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Con eso dejaría mi ecuación diferencial de esta forma. Arriba me quedaría el diferencial de y que multiplica y al cuadrado, y a su vez va a quedar dividido entre 1 más lo que sería y. Por lo tanto, esto va a ser igual a ¿qué? A x al cuadrado que multiplica al diferencial de x, y esto va a estar dividido entre ¿quién? Habíamos dicho que era 1 más x el que pasa a dividir. Ok. Entonces, fíjense, ya tengo todo lo que es x de un lado y todo lo que es y del otro lado. Ahora sí es el momento de aplicar lo que sería la integral en ambos lados. Entonces, ahora, ¿cómo integro yo estas dos variables, tanto para y como para x, es decir, estas dos integrales? Si yo pretendo, que es uno de los errores más comunes que encontramos en muchos bachilleres, si yo pretendo separar al dividir y al cuadrado entre 1 y y al cuadrado entre y, eso es totalmente absurdo, es decir, malo. Es un mal procedimiento, porque esto es una suma algebraica, lo que tengo abajo, el 1 más y igual que 1 más x, y no puedo separarla. Entonces, para yo poder separar esto en partes, por así decirlo, tengo que aplicar lo que es la división de polinomios. ¿Cómo aplico yo la división de polinomios? Vamos a trabajar en este caso con el primer término, que ya sabemos que nos va a dar el mismo resultado, porque ambas variables están elevadas al cuadrado y ambos están divididos entre 1 más la variable. Entonces vamos a trabajar con este primer término. Yo voy a dividir lo que es mi numerador, en este caso sería x al cuadrado, lo voy a dividir entre mi denominador, que sería 1 más x. Ok, para yo hacer esta división tengo que buscar un número, en este caso lo vamos a trabajar acá,
que multiplicado por 1 más x me quede por lo menos x al cuadrado negativa. ¿Qué pasa? Yo multiplico, si yo trabajo en base a x, yo voy a multiplicar x por x sería x al cuadrado. ¿Ok? Vamos a utilizar la x. Pero al yo multiplicar los números o la variable en este caso y el resultado es positivo, yo tengo que intercambiarlo a negativo. ¿Por qué? Porque él resta, ¿ok?, el dividendo. Entonces multiplico x por x sería x al cuadrado. Como me da positivo, lo cambio a negativo. X por 1 sería x, como me da positivo, lo cambio a negativo. Entonces fíjense que estoy simplificando, es decir, eliminando lo que sería el x al cuadrado menos x al cuadrado. Esto se iría, ¿okay?, y mi resultado entonces sería menos x. En este caso yo puedo seguir dividiendo porque el exponente de mi residuo, ¿okay?, está siendo igual al mayor exponente con el que estoy dividiendo. Entonces puedo volver a multiplicar otro número para que a su vez se me elimine este x. Un detalle aquí, muy fácil, yo puedo trabajar con esto, es decir, como este signo que acompaña mi variable es negativo, por lo tanto aquí debe ser negativo. ¿Por qué? Porque si yo multiplico más por menos me va a dar negativo, pero al pasarlo para acá va a ser positivo. Entonces vamos a utilizar negativo. ¿Por cuál número tendría que multiplicar? En este caso sería por 1. ¿Por qué? Porque 1 por x va a ser x. Entonces más por menos es menos y otro va a ser positivo. Entonces sería 1 por x, x, más por menos es menos, cambio a positivo y 1 por 1 va a ser 1. Entonces esta variable se me elimina y mi resultado va a ser 1. Ok, entonces una vez terminamos de aplicar la división, nos podemos fijar que el resultado, es decir, el residuo, es 1. En este caso ya no puedo seguir dividiendo porque es menor que lo que sería el dividendo. Entonces, para yo poder separar lo que es esta división de polinomio, vamos a utilizar el residuo, vamos a utilizar el cociente y vamos a utilizar el dividendo. ¿De qué forma? Vamos a copiarlo por aquí. Ok, entonces, para yo separar eso, utilizando lo que es el residuo, el cociente y el dividendo, primero utilizaría lo que es el cociente, es decir, x menos 1. ¿Okay? Eso a su vez le voy a sumar la división de lo que es mi residuo entre el valor del dividendo, es decir, en este caso sería 1 más x o x más 1, es indiferente. Aquí el orden de los factores no me va a alterar el producto. Okay, entonces, esto que yo tengo aquí va a ser lo que es el resultado de esa división de polinomio. Es decir, que si yo ahora paso a integrar, recuerden que teníamos la integral de y al cuadrado, diferencial de y, entre 1 más y igual a lo que sería la integral de x al cuadrado diferencial de x entre 1 más x. Entonces la división o la separación de esto mediante lo que es la división de polinomio sería de esta forma. Recuerden que como en este caso tenemos y al cuadrado, es decir, nuestra variable y, vamos a intercambiar la variable x por y. Por lo tanto sería la integral de y menos 1 más 1 dividido entre 1 más y. Eso a su vez multiplica mi diferencial de y. Recuerden que el diferencial sigue ahí porque estamos en una integral. Pasamos al lado de x y voy a obtener a x menos 1 más 1 dividido entre 1 más x, diferencial de x. Ok, entonces, ahora resolver esta integral es mucho más sencillo
la podemos hacer directamente, es decir, la integral de y sabemos que va a ser y al cuadrado sobre 2 menos la integral de 1 diferencial de y va a ser y más la integral de 1 sobre 1 más y al cuadrado va a ser el logaritmo neperiano de 1 más y. Y eso a su vez va a ser igual a x al cuadrado entre 2 menos x más el logaritmo neperiano de 1 más x más c. Ok, por lo tanto, hasta ese punto yo puedo dejar lo que sería el resultado de mi ecuación diferencial. Entonces, como ven, así, de esta forma, es como vamos a resolver lo que sería una división de polinomio aplicado en lo que es una ecuación diferencial mediante el método de separación de variables.